¿Qué tal? Buenos días. Hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que es el examen mental, que es la herramienta básica que utilizamos los psiquiatras para hacer un diagnóstico en un paciente. Voy a tratar de hacerlo de forma sencilla, ya que ustedes son estudiantes de quinto año de la carrera de medicina, van para médicos generales, no son residentes de psiquiatría. Entonces, ¿qué vamos a valorar nosotros cuando estemos en el hospital, en el internado y nos toque ver a un paciente en el que se sospecha un trastorno de tipo psiquiátrico o mental? Lo primero que nosotros tenemos que valorar y lo que yo les sugiero es que traten de ser lo más descriptivos posibles, tratar de elaborar un examen mental de tipo fenomenológico es describiendo lo que yo estoy viendo en el paciente, lo que nos pudiera dar, por así decirlo, una fotografía del momento histórico en la que ustedes entrevistaron o vieron a este paciente. Entonces vamos a describir el aspecto que tiene el paciente, su higiene, su alineo, la ropa que lleva, si la ropa es adecuada a la edad y situación del paciente, la posición en la que está, si está libremente escogida su posición, es decir, si él se puede mover libremente, si tiene una posición forzada, ya sea una persona que está en camilla con una venoclisis, está en una posición forzada, su psicomotricidad, cómo se encuentra, si está aumentada, si está normocinética, hipercinética, si llega a tener una agitación psicomotriz, que es muy frecuente que en pacientes que estén hospitalizados se presenten deliriums o estados confusionales en los que puede llegar a haber agitación psicomotriz. ¿Cuál es la actitud que tiene el paciente hacia la entrevista para con ustedes? Si coopera o no coopera. La siguiente punto a valorar sería la comunicación que se establece con ustedes, aunque decía Paul Václavic que todo comunica, incluso el silencio comunica. Yo me recuerdo el caso de un paciente esquizofrénico que tenía mutismo, es decir, no hablaba, y ese no hablar, ese silencio también comunica algo. Entonces, simplemente lo que yo pude hacer es describir qué es lo que yo estaba viendo en el paciente. Ahora, normalmente la comunicación que se establece con los pacientes es a través del lenguaje verbal. ¿Qué tengo que valorar yo en el lenguaje verbal? Su volumen, su velocidad en la que está siendo emitido el lenguaje verbal y si es adecuada a las circunstancias en las que yo estoy entrevistando al paciente. Si siguen una directriz, es decir, si él trata de comunicar una idea y sigue una línea de el lenguaje, que normalmente esto está en relación del pensamiento, y al estar yo evaluando el lenguaje es la única forma en que yo puedo evaluar su pensamiento. Si al seguir una directriz es capaz de comunicarnos su idea, es decir, si llega a metas o si no llega, si presenta circunloquios, es decir, son personas que dan muchas vueltas para contarnos algo, aunque finalmente lleguen a metas. Si presenta para respuestas, es decir, si yo le pregunto una cosa y él, porque tiene un pensamiento tangencial, me da una para respuesta y me contesta una cosa diferente a la que yo le pregunté. Si es coherente, es decir, si es capaz de hilar una frase y establecer una comunicación adecuada conmigo. Si es congruente tanto con la realidad como con su estado de ánimo. Eso yo lo puedo valorar haciendo una comparación con lo que él me está diciendo, lo que yo estoy viendo en él o lo que estoy viendo en el medio externo.
si hay afasias, si hay disartria, si hay disfonías, si hay disfasias. Son cuestiones que yo tengo que valorar también y que muy probablemente pudieran estar relacionadas con un trastorno neurológico. Como ya lo mencioné, a través del lenguaje yo estoy valorando el pensamiento. En el pensamiento yo tengo que valorar la estructura del pensamiento, y ya di un ejemplo. Por ejemplo, si en su estructura el pensamiento es tangencial, que se va hacia los lados de lo que estamos nosotros conversando, de lo que yo le estoy preguntando. Si su pensamiento es concreto, un ejemplo es: ¿cómo dormiste ayer? Acostado. Es un pensamiento concreto que probablemente pudiera tener con una alteración neurológica o con una alteración con su coeficiente intelectual. Tenemos que valorar su capacidad de abstracción, es decir, su capacidad de crear una imagen a nivel mental, estas ideas de su estructuración de ideas, si tiene esta capacidad, si está disminuida, si no la tiene. Puedo utilizar, por ejemplo, hacerle la pregunta: ¿en qué se parece un avión y un tren? ¿En qué no se parecen un avión y un tren? ¿En qué se parece una manzana y una naranja? ¿En qué no se parecen? El decirles un refrán, pedirles que lo completen y que nos digan el significado del refrán. También podemos valorar aquí su capacidad de síntesis. Le contamos una moraleja, le contamos una historia y le pedimos que él nos diga el significado que para él tiene esa moraleja o esa historia. En el pensamiento y en el lenguaje podemos encontrar lo que son neologismos. Por ejemplo, en la esquizofrenia se presentan, y que es la creación o invención de palabras. Podemos valorar también en la estructura del pensamiento si tiene la presencia de bloqueos. En un bloqueo que se presenta también en pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, el paciente nos está comunicando algo y de repente se queda callado, puede referir que la mente se le puso en blanco y generalmente retoma el discurso en donde lo dejó. Si su pensamiento es incoherente, es decir, si no tiene la capacidad de organizar sus ideas. El pensamiento son ideas estructuradas. Entonces, un pensamiento incoherente es aquel que no tiene una organización adecuada y que puede estar desorganizado, ya sea por un estado confusional o porque presenta una esquizofrenia, un cuadro maníaco en el que, por ejemplo, hay fuga de ideas, que salta de un tema a otro sin terminar la idea que nos estaba comunicando primeramente. O, por ejemplo, puede haber algo que se llama ensalada de palabras, en la que, por ejemplo, casa, perro, árbol, ayer, fue, noche, pasado, que se presenta en pacientes esquizofrénicos. ¿Por qué ensalada de palabras? ¿Cómo se hace una ensalada? Pues se pone de todo y se revuelve, y por eso se le llama ensalada de palabras. Después nosotros tenemos que valorar el contenido del pensamiento. Dentro del contenido del pensamiento podemos tener o encontrar en el paciente ideas de tipo delirante, que su característica es que son ideas falsas que el individuo mantiene de forma individual, que van más allá de una creencia religiosa y que son irreductibles a toda lógica y razón. Por ejemplo, puedo tener la idea delirante de que mis vecinos son extraterrestres y que me quieren secuestrar porque ya descubrí su plan para invadir al mundo, y yo lo comunico y enseguida esto pues me puede brincar. Hay un tipo de ideas delirantes que son más difíciles de detectar si son reales o no. Por ejemplo, en un trastorno delirante paranoide o en un trastorno delirante celotípico, en el que puede ser real que a una persona, a alguien, sobre todo como está el país con la violencia,
le quiera hacer daño, puede ser real que su esposa lo engañe o su pareja lo engañe, porque puede ser en hombres o en mujeres. Otro tipo de alteraciones en el contenido del pensamiento son las ideas obsesivas, que son ideas intrusivas, es decir, yo no puedo controlarlas, se apoderan de mi pensamiento como un intruso, yo las reconozco como ridículas y como falsas, pero no puedo evitar tenerlas y me generan una gran ansiedad. Estas ideas obsesivas generalmente van acompañadas de compulsiones que pueden ser rituales, también con ideas como el rezar, el rosario, o rituales que ya impliquen actividad psicomotriz, como persignarme, como el lavarme las manos constantemente, porque yo pudiera tener la idea obsesiva de estar contaminado. Tenemos que valorar también en un paciente, y esto es muy importante, sobre todo si sospechamos que el paciente está cursando con cuadros depresivos, recordar que la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años en México es el suicidio. Entonces tenemos que valorar la presencia de ideas de muerte. Una idea de muerte es cuando yo quiero morirme, pero no tengo todavía la idea de actuar yo, atentar yo contra mi vida. La más frecuente de todas, y ustedes se lo pueden preguntar al paciente, ¿alguna vez has pensado, ojalá y yo me quedara dormido y todo esto que yo estoy sufriendo se acabara? Si ustedes logran establecer una empatía, un rapport, ponerse en los zapatos del otro, que a veces es complicado por la carga de trabajo en el internado, si el paciente ya está ahí, ya está platicando con ustedes, lo más seguro es que se los comunique. También tenemos que interrogar acerca de la presencia de ideas suicidas, que es cuando ya la persona ha pensado en atentar contra su propia vida. Y nosotros en la idea suicida tenemos que valorar su estructura o no estructura de la idea. ¿Y cómo lo hago? Yo le tengo que preguntar al paciente, ¿cómo has pensado en quitarte la vida? ¿Qué método has pensado utilizar para atentar contra tu vida? ¿Has pensado alguna otra forma para hacerlo? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué te ha detenido para no hacerlo? Aquí existe un mito que a veces entorpece un poco la atención médica oportuna. Generalmente el suicidio y las ideas suicidas están relacionadas con trastornos depresivos. Una persona en México, desde el primer síntoma depresivo a que recibe la atención psiquiátrica adecuada, en promedio tarda 14 años. Y de los pacientes que han cometido suicidio, entre el 70 y el 86% ha buscado ayuda de un médico general o algún otro especialista entre 1 año y 6 meses antes de que cometiera suicidio. Son estadísticas reales. Entonces, como médico, si yo estoy sospechando la presencia de un cuadro depresivo, debo de preguntar el cómo has pensado quitarte la vida y ser directo en este tipo de preguntas. Si el paciente está ahí, normalmente se los va a decir, porque hay una parte de él que está inconscientemente buscando ayuda y por eso va con un médico general. Tenemos que valorar la velocidad también del pensamiento, si es normopsíquico, si es bradipsíquico, es decir, si está lentificado, que normalmente en la depresión está lentificado, aunque también puede haber algunos casos en que haya defensas hipomaníacas y esté aumentado. En la manía hay taquipsiquia, es decir, aumento en la velocidad del pensamiento. Otra cuestión que nosotros tenemos que valorar
es el aspecto afectivo. Aquí cabría mencionar la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. La emoción es un movimiento afectivo que se presenta como reacción a un estímulo interno o externo que es breve y de gran intensidad y que generalmente es evidente a los demás. Un ataque de rabia, de euforia, por ejemplo, en que son muy intensos, los pueden percibir las personas que están alrededor del paciente y son de pequeña duración. Un sentimiento son movimientos afectivos que son más estables y que tienen una mayor duración a lo largo del tiempo. Tenemos que valorar si el paciente que yo estoy entrevistando presenta algo que se llama labilidad afectiva. La labilidad afectiva es el cambio de un estado de ánimo a otro de forma repentina y generalmente esto se presenta sin un estímulo externo, es decir, de repente estoy platicando y de repente puedo empezar a llorar, de llorar puedo pasar al reír, del reír puedo pasar al enojo. La labilidad emocional es esto, es la incapacidad de mantener un estado de ánimo constante a lo largo de la entrevista. Si el paciente presenta irritabilidad, si presenta disforia, que es una sensación de desagrado o inquietud muy evidente en el paciente, en su lenguaje analógico, en su lenguaje psicocorporal, yo puedo valorar si él se siente con esta disforia o no. Si hay aplanamiento afectivo, es decir, si sus emociones no las expresa adecuadamente, si está hipotímico, es decir, poco expresivo afectivamente. Si hay discordancia ideoafectiva, es decir, si lo que yo percibo en el paciente en cuanto a sus emociones y sentimientos no concuerda con lo que el paciente me está diciendo. Yo puedo ver que está llorando, que tiene una facies de tristeza y él me refiere sentirse bien y muy alegre. Ya les había hablado también un poquito de la psicomotricidad. Si hay hipocinesia, disminución de su actividad psicomotriz voluntaria, si hay asinesia, la falta de movimiento, si hay hipercinesia, que es aumento de la psicomotricidad, que personas que hablan con mucha gesticulación, moviendo las manos, poniéndose de pie, si llega a presentar agitación psicomotriz, si hay la presencia de estereotipias, que es la repetición de movimientos, de posiciones, de lenguajes, de actitudes. Si presenta tics y algo que cada vez es menos frecuente, que es la catatonia, que es la falta total de movimiento y que se presenta o se presentaba mucho. Yo nunca me ha tocado ver un paciente esquizofrénico catatónico. Probablemente, y esto tiene que ver con relación con los avances en psicofarmacología y con el tratamiento, y que incluso estos pacientes llegan a presentar algo que se llama flexibilidad seria. Yo podía tomar un brazo de este paciente, colocarlo en cierta posición y él lo dejaba ahí como si fuera un muñeco de cera. Por eso se le llama flexibilidad seria. Después de esto, también nosotros al mismo tiempo tenemos que estar valorando la conciencia desde un punto de vista neurológico y desde un punto de vista psiquiátrico. Si está consciente, somnoliento, estuporoso, si está en coma, cómo está su atención. Eso es fácil valorarlo. Si él me está poniendo, se está centrando en la entrevista conmigo, o si su atención central, que es voluntaria, la tiene disminuida y está volteando para otros lados constantemente. La atención central es voluntaria, la atención periférica es involuntaria. Al mismo tiempo que yo estoy hablando, puede haber estímulos externos y ante un gran ruido, yo en automático, como un reflejo de todos los seres vivos que tiene que ver con la supervivencia, yo voltearía a ver para ver qué es de lo que se trata ese ruido.
tengo que ver la orientación en tiempo, lugar y persona. Le puedo preguntar en dónde estás, dónde es la dirección del hospital, en qué piso estás, si sabes tu número de cama, qué horas crees que son, qué día es, quién eres tú. Entonces yo estoy valorando ahí la orientación. También al mismo tiempo yo puedo estar valorando la comprensión, si él está comprendiendo de lo que se trata la entrevista, si me responde adecuadamente. Después valoramos la conciencia desde el punto de vista psiquiátrico o cualitativa, que tiene que ver con el yo, con la persona, cómo se percibe él como un ser individual, con nombre y con apellido, con edad, que identifica a los otros yo, es decir, nosotros, el demás personal médico o de enfermería, y cómo interactúa con ellos y cómo interactúa con el medio ambiente, y que generalmente pues el hospital es un medio ambiente en el que el paciente se siente en indefensión, está con la incertidumbre de la enfermedad o del problema o del accidente que lo llevó a estar ahí. Después nosotros vamos a valorar las funciones mentales de integración superior. Vamos a valorar, por ejemplo, la memoria, que puede ser la memoria inmediata. Entonces, un ejercicio muy sencillo es decirle 3 palabras: casa, perro, árbol, por ejemplo. Por favor, me las repites, y en ese momento yo estoy valorando la memoria inmediata y le pido que por favor se las aprenda, y porque te las voy a preguntar después, y se las vuelvo a preguntar al final de la entrevista, que la entrevista puede durar 45 minutos, 1 hora, 2 horas. Entonces yo ahí voy a estar valorando la memoria inmediata. Luego tenemos que valorar la memoria a largo plazo. Para valorar la memoria a largo plazo, yo puedo, dependiendo del grado de educación del paciente, preguntarle, por ejemplo, quién es el presidente de México, antes de este presidente quién estuvo, antes de él quién estuvo, preguntarle 5 presidentes. Un tip que les doy: en México la gente es muy futbolera. Yo puedo preguntarle quiénes son los porteros de determinados equipos o quiénes han sido los directores técnicos. Si hay la presencia de un familiar, yo le puedo preguntar, que corrobore la información, le puedo preguntar cuántos hijos tiene, qué edad tienen sus hijos, qué edad tienen sus hermanos, cómo se llaman. Entonces yo estoy valorando en este caso la memoria a largo plazo. Tengo que valorar si hay la presencia de amnesias, si hay alteraciones de la memoria, como pudieran ser los fenómenos de lo ya vivido o de lo jamás vivido. El famoso déjà vu, esto yo ya lo viví, es una alteración de la memoria, porque tengo el falso recuerdo de haber vivido un evento que no había vivido antes. O lo contrario de lo jamás vivido es: yo ya he estado en ciertos lugares y yo no puedo recordar o conectar con que yo ya estuve ahí, o que yo ya conocía a cierta persona y que yo lo desconozco. Tenemos que valorar también, dentro de las funciones mentales de integración, el cálculo. Esto lo podemos hacer también dependiendo del nivel educativo de la persona. Le podemos pedir, por ejemplo, que nos dé a 100 le reste 7, después otra vez reste 7 a 93, a 86, a 79, a 72, a 65, hasta 5 veces le podemos pedir, y nosotros ahí estamos valorando el cálculo. O le podemos pedir que nos deletree la palabra mundo al revés. Podemos valorar también lo que es la capacidad de síntesis. Le contamos una moraleja, le contamos una historia, y en ese momento nosotros le vamos a pedir que nos dé
el significado de esa moraleja o de la historia y qué es lo que representa para él. Y de esa forma nosotros estamos valorando qué tanto él tiene la capacidad de sintetizar a la información más importante o el mensaje que nos quiere dar la moraleja. También podemos utilizar para esta capacidad de síntesis que nos diga lo más importante de la situación por la que está el hospitalizado. Después podemos valorar lo que son las funciones ejecutivas. Una función ejecutiva es la capacidad de planificar y llevar a cabo tareas secuenciales en un periodo de tiempo determinado. Entonces lo que le podemos hacer, por ejemplo, es darle una hoja en blanco, pedirle que la doble en 4 partes iguales de forma simétrica y que por favor la coloque en la mesa. Y yo estoy valorando de una forma muy sencilla la función ejecutiva, cómo está en el paciente. Después, dentro de las funciones mentales de integración superior, yo tengo que valorar su capacidad de juicio. El juicio tiene que ver en cómo yo interpreto la situación en la que estoy en este momento. El juicio es esencial para desempeñarme adecuadamente de acuerdo a los estímulos o las situaciones externas en las que yo estoy. ¿Cómo interpreto yo el estar hospitalizado? Si sigo si estoy consciente de que tengo que seguir las indicaciones médicas, si a partir de esta interpretación yo me adapto adecuadamente al medio hospitalario, a respetar las indicaciones, a no quitarme la venoclisis, por ejemplo, que sería un error de juicio. El estarme peleando con las enfermeras sería un error de juicio también. Si tiene también la capacidad de tener el juicio de realidad. ¿Esto a qué se refiere? Si el paciente está con un cuadro psicótico o no está. Entonces tenemos que ver si él tiene la capacidad de diferenciar el yo del no yo. Si tiene la capacidad de diferenciar el origen intra o extrapsíquico de los estímulos que él está teniendo, y si tiene la capacidad de mantener los criterios de la realidad social y que es compartida por los demás, es decir, si comparte el sentido de realidad de todas las personas que estamos conviviendo con él en ese momento en el hospital. Y finalmente tenemos que valorar si hay o no hay alteraciones de la percepción y que tienen que ver con los órganos de los sentidos. Sí, en esto tenemos alteraciones que se llaman, una es la ilusión, cuando el estímulo externo existe, pero mis órganos de los sentidos lo distorsionan. Un ejemplo muy sencillo y que a mí me llegó a pasar en el internado, que de repente me despierto con la luz apagada en la mipera y hay una bata colgada y de repente yo puedo ver que hay una persona, pero en cuanto prendo la luz veo que no es una persona, que era una bata que estaba ahí colgada. Esa sería un ejemplo de una ilusión. La alucinación es la percepción de un estímulo que no existe. Pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles, sinestésicas, que tiene que ver con la propiocepción. Y hay 2 tipos de alucinaciones que podríamos considerar como normales en muchas personas sin que se presenten necesariamente en un cuadro psicótico, y que son las hipnagógicas, que es cuando yo me estoy quedando dormido, y las hipnapómpicas, que es cuando yo me despierto.